Chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren todos bien. Ya en unos minuticos, que se conecten más, entonces empezamos, ¿listo? En 2 minuticos. Se le está escuchando, apague el micrófono, Iván. Buenos días, profe, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, lo escucho. Gracias, profe. Se acaba de levantar para que me diga buenos días, ¿no? Hola, mister. Buenos días. Con el micrófono apagado, hijos, con el micrófono apagado. Yo le envié al grupo, hijo. Le envié el video al grupo. Donde les llega toda la información, yo subí el video ahí, hijo. 25, tengo falta. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, queda un minutico y empezamos. Un minutico, hijos. Listo. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a iniciar esto. Listo. Listo, chicos. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nuestra clase va a tratar sobre el fin del feudalismo. ¿Listo? Ya no vamos a volver a hablar más del feudalismo, a no ser que lo crea conveniente un poco en lo que es cuando comencemos con lo de las cruzadas. ¿Listo? Si tienen dudas, entonces ya saben que me escriben por el chat o me piden la palabra y yo con mucho gusto les doy la opción. ¿Vale, hijos? Voy a quitar mi cámara para que de esta manera puedan ver mejor las diapositivas. Vuelvo y les recuerdo, el chat simplemente es para las preguntas que tengan de la clase. ¿Vale? Lo mismo, si van a pedir la palabra, solo cuando yo le diga, prende el micrófono. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar a hablar del fin del feudalismo. ¿Por qué vamos a decir ya el fin del feudalismo? Porque van a comenzar a ocurrir otras cosas en la misma sociedad que va a llevar un cambio en la economía y en la misma política. Entonces, si tienen dudas de lo que hemos visto, yo ahorita se las aclaro al finalizar. ¿Listo, chicos? No se afanen. Si tienen que tomar apuntes, entonces ya saben que es de lo más importante
Yo les envío, apenas se acabe la clase, les envío sus diapositivas y en una media horita o un poquito más, lo que se demore en cargar el video, yo se los estoy enviando. ¿Listo? El video es la misma explicación de lo que voy a hacer ahorita en clase, yo los estoy grabando ahorita. ¿Vale? Entonces empecemos. Ya se conectaron más. Bien. Entonces, va a existir una crisis en el feudalismo. ¿Listo? ¿Por qué va a haber una crisis en el feudalismo? Porque el rey, de una manera u otra, va a querer, perdón, recuperar su poder. Él se está dando cuenta poco a poco que el poder que tenía en su tierra. En el micrófono, por favor. Gracias. Lo está perdiendo. ¿Por qué lo está perdiendo? Porque van a reconocer más al señor feudal que al propio rey. Porque el señor feudal es aquel que va a comenzar a hablar con los campesinos, va a estar pendiente de él y el rey casi no va a salir. O cuando sale no va a ser reconocido como tal con la importancia que debería de tener. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, hijos, hasta ahí? ¿Ninguna? Listo. Vamos. Entonces. ¿Qué más va a pasar? Los reyes van a comenzar a recuperar su tierra, pero van a tener que comenzar a utilizar la fuerza. ¿Sí? Va a comenzar allá a proclamar su propio ejército para ir a enfrentar a los demás y de esta manera tener el control de su territorio otra vez. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Yo en la clase pasada les comentaba que la iglesia tenía una importancia muy grande porque ellos también influían en la misma sociedad y estaban con el rey. Pero como van a haber una clase de enfrentamientos, la iglesia va a quedar a un lado. Entonces, ¿qué va a hacer? El Papa tiene que enfrentarse a los reyes, no simplemente políticamente, sino militarmente también, hijos. Es decir, de una cosa u otra, en la misma iglesia va a formar un ejército. ¿Listo? La iglesia va a formar un ejército. De eso vamos a hablar más adelante, cuando comencemos a ver lo de las cruzadas. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre esto, que los reyes se enfrentan con los señores feudales, la iglesia queda a un lado. ¿Pero qué hace la iglesia? La iglesia toma la decisión que tiene que también defender lo de ellos y también sus puntos de vista. Por lo tanto, va a armarse militarmente. ¿Listo? Surge en los vasallos un sentido de pertenencia. ¿Qué va a pasar? Van a pasar diferentes conflictos y los vasallos van a comenzar a sentir esa tierra como propia, ¿sí? Que tienen que defender algo suyo, sienten esa pasión y ese sentido de patriotismo hacia la tierra. Entonces, ellos por defender lo de ellos, ¿qué va a suceder? Van a comenzar a pelear, ¿sí? Como en la Guerra de los 100 años. ¿Qué pasó en la Guerra de los 100 años? Entonces ya vamos a ver qué es lo que sucedió en la Guerra de los 100 años. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me la escriben, por favor, o me piden la palabra? No, acuérdense que me escriben si tienen la pregunta y ya, o me piden la palabra. Entonces, hasta ahí vamos claros, hijos. Bien. Entonces, ¿qué fue o qué sucedió en la Guerra de los 100 años? Inglaterra, al ver que los franceses tenían diferentes problemas, Inglaterra decide atacar a Francia. ¿Por qué la decide atacar? Porque quiere tener más territorio, quiere tener más y más de territorio. Al tener más territorio va a tener más riqueza porque puede sembrar más y apropiarse de los recursos que tiene esa tierra. ¿Listo? Entonces, antes de todo esto, ¿por qué se llama la Guerra de los 100 años? Realmente duró 116 años, ¿sí? Pero uno de los historiadores o el primer historiador que habló sobre esta guerra decidió ponerla la Guerra de los 100 años. Y en todos los libros la vamos a encontrar como la Guerra de los 100 años. No hay una explicación aparte
de por qué la llamó así. Nunca lo dijo ni nunca lo mencionó en ningún libro. Simplemente le colocó la guerra de los 100 años, pero realmente fueron 116 años. ¿Listo? Para que si tienen alguna duda, porque van a encontrar aquí que la guerra de los 100 años y aquí abajo van a encontrar que duró 116 años. ¿Listo? Entonces, Inglaterra quería el territorio. Al querer el territorio se van a armar muchísimos conflictos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo termina esta guerra? Cuando llega Francia y es comandada por Carlos VIII. Carlos VIII arma un ejército, arma diferentes estrategias y poco a poco va recuperando el territorio francés y saca a los ingleses. ¿Listo? ¿Preguntas, hijos? ¿Esta será una de las guerras más largas? Sí, es una de las guerras que ha durado muchísimo, mucho tiempo. Pero no dejó tantos muertos como vamos a ver, por ejemplo, el otro año, cuando veamos las guerras mundiales, entonces ahí ya cambia. Sí, Juan José, fue una de las guerras más largas. ¿Listo? Otra cosa, no es que se estuvieran peleando todos los días, ¿no? Eran ciertos periodos que se iban a atacar, ¿sí? Pónganle ustedes 1 o 2 veces por mes, pero estaban siempre ahí pendientes, porque si no la población de los dos países no iba a dar para que se enfrentaran todos los días. Era periódicamente que intentaban irse a atacar, no siempre. ¿Listo? Hola, Oriana. No, la guerra de los 1000 días ocurrió en Colombia. No me convienen las cosas, hijos. La guerra de los 1000 días la vemos después. ¿Listo? Ahorita estamos hablando muchísimo tiempo más hacia atrás. ¿Cuál es más larga? La de los 116 años. Porque acá estamos hablando 116 años. Aquí la otra que ocurrió aquí en Colombia se llama la guerra de los 1000 días. Es que 1000 días más o menos siendo casi 3 años y medio. ¿Listo, hijos? ¿Algo más? Bien. ¿Qué va a pasar en lo económico? Esperen que yo creo que me salté una diapositiva. No. En lo económico, se van a comenzar de una manera u otra a cambiar las formas que se venía viendo la economía. ¿Listo? Entonces, los burgos, ¿quiénes eran los burgos? Los burgos realmente eran personas que estaban cerca al mar, ¿sí? Era una población que fue llamada los burgos, ¿listo? Y ellos reactivaron todo el comercio marítimo. ¿Qué quiere decir que reactivaron todo el comercio marítimo? Antes toda la sociedad estaba basada simplemente en lo que era la tierra y dejaron el comercio y el intercambio de mercancías a un lado. ¿Qué hicieron los burgos? Los burgos comenzaron otra vez a colocar puertos y a mirar cómo sacaban las mercancías y las llevaban a otros países y asimismo traían mercancías más económicas y les iba a dejar una ganancia cuando las fuera a vender totalmente elevadas. Entonces, todo lo que diga fluvial tiene que ver con agua. ¿Listo? Entonces, el mar Báltico se convirtió prácticamente en una entrada y salida del comercio. ¿Listo? Lo mismo el Canal de la Mancha, que queda muy cerca a Francia. Y entonces, si da más plata hacer el comercio, pues la gente se va a ir hacia el comercio y va a bajar un poco aparte lo que es el feudalismo. ¿Listo? Preguntas, hijos. Preguntas. ¿No tienen preguntas, hijos? Esperen que no alcanzo a leer. En ese tiempo sí existían moneditas. Sí, hijos, existían diferentes monedas.
las monedas cambian de nombre a veces según el mismo rey, porque a veces ellos mismos acuñaban las monedas, ellos mismos hacían sus monedas, ya fuera en oro o en plata, ¿sí? Y ahí, más que todo, las monedas eran de oro, hijos. Como tal el nombre, no recuerdo si alguna moneda como tal tenía un nombre, pero lo que tenían era prácticamente en la cara, era del rey, y las monedas en este tiempo las hacían, la mayoría las hacían era en oro. ¿Listo? ¿Qué va a pasar más adelante? Como se va a comenzar a manejar una economía más grande, ya van a comenzar a existir los bancos. Ya vamos para allá y ya les explico eso, ¿vale? Entonces, acá coloqué este mapa, hijos. Es todo el mapa de Europa, ¿sí? Fue el que realmente encontré más y que tuviera casi todo lo que es agua para explicarles un poco más lo del comercio. Entonces me van a poner cuidado acá. Espero vean la flechita en la pantalla. Entonces, estamos hablando de Francia, ¿cierto? Francia, Reino Unido, que es Inglaterra, ¿cierto? Este que está acá es el Canal de la Mancha. ¿Listo? Se llama Canal de la Mancha. Y ellos comenzaron a hacer puertos en toda esta zona para comenzar a sacar productos y llevarlos hasta el mar Báltico y hacer diferentes cambios en todas estas zonas, hijos, que eran productos que no se encontraban acá. Entonces ellos llevaban mercancías, pasaban por todo esto, las intercambiaban o compraban otras y vendían lo que ellos llevaban y otra vez hacían todo el recorrido y hacían todo el intercambio. Mientras tanto, acá en Francia se estaba viendo que el feudalismo estaba teniendo grandes cambios. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Preguntas? Sí, eso está muy arriba de Europa. ¿Listo? Acuérdense que acá hay partes que salen en este mapa que no pertenecen a Europa. ¿Sí? Ahí ya cambian. ¿Hasta acá está claro? ¿O tienen alguna otra pregunta, hijos? ¿No? Si quieren pedir la palabra, lo pueden hacer. Más o menos, ¿qué les vendían? Todas las mercancías que podían sacar de acá. Especies, especias, telas, iban y las intercambiaban. Más que todo acá, igual, todo era intercambio, hijos. Acá podían encontrar sal y entonces iban, porque la sal era muy preciada todavía en este tiempo, porque no tenían una otra manera de preservar la carne, sino era echándole sal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien. En ocasiones alcanzaban a salir o a pasar por otros lados y compraban más mercancías. Entonces, espero que hasta acá tengan claro. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Las transformaciones sociales. Entonces, aquí, necesito que me vuelvan a colocar otra vez, cuidado. Surgió la burguesía, ¿sí? La burguesía es una nueva clase social, ¿listo? Se va a generar una nueva clase social y se vayan a llamar burgueses, ¿listo? Los burgueses eran personas que tenían mucho dinero, porque la mayoría eran comerciantes, y al hacer comercio ya sabemos que está dejando mucha riqueza. Algunos eran banqueros, o sea, tenían bancos, eran dueños de bancos. ¿Por qué se van a crear los bancos o por qué se van a generar los bancos? Para hacer los pedidos y el intercambio de mercancías más fácil, porque era encontrar un banco en una ciudad o en un país, irse en barco hasta el otro, pero no se iban a ir con todas las monedas, no se iban a ir con toda la plata ahí en los bolsillos, sino más bien iban donde el banco, consignaban allá su dinero, hijos, o sus monedas, el banco que hacía les daba un papel, ¿sí? Y cuando llegaba al otro país, confirmaban que era el dueño y podía hacer el retiro del dinero. ¿Listo?
Preguntas. Entonces, cuando yo les pregunté que quiénes eran los burgueses, eran personas que tenían, ¿qué? Mucho dinero, tenían una gran riqueza. Ahora, para que les quede un poco más claro, cuando ustedes les pregunten, o cuando yo les pregunte que si quieren ser grandes o pequeños burgueses, ¿ustedes qué me van a decir? Que van a querer ser grandes burgueses, no pequeños burgueses. Porque los grandes burgueses son los que tienen grandes, ¿qué? Riquezas. Espero haya quedado claro. ¿Listo? ¿Qué va a pasar después? Los monarcas se van a enfrentar a los señores feudales, pero con el apoyo de la burguesía. Porque los monarcas, las cámaras, hijos, los monarcas prácticamente son pertenecientes también a la iglesia y van a buscar un apoyo realmente grande en los señores, perdón, en los burgueses. ¿Listo? Para que les patrocinara los diferentes conflictos y la guerra. Entonces, los feudales poco a poco fueron perdiendo todo el poder y las formas de la economía que tenían, porque los reyes querían recuperarlo otra vez todo. ¿Qué va a pasar? Cuando se acaba o se comienza a deteriorar un poco más el feudalismo, los campesinos tienen la opción de comprar tierras. Pero ustedes se estarán preguntando, antes no eran dueños de tierras, tenían que dejar entregar productos o la parte de su sembrado a los señores feudales de donde les quedaba a ellos dinero. Acuérdense que los campesinos no les entregaban todo a los señores feudales. Ellos se quedaban con una parte. Se quedaron con una parte de lo que era todas las, perdón, pero es que está leyendo una pregunta. Se quedaron con una parte de ese cultivo. Una parte era para que comer ellos y la otra parte a veces salían y la vendían. ¿Qué hacían ellos? Iban guardando todas sus moneditas, ¿sí? Y de un momento a otro, al cambiar el feudalismo, van a comenzar a vender tierras y los campesinos tenían el dinero para comprarlas porque habían guardado ese dinero. ¿Listo? Y así se hacían dueños de una tierra. Y si iban a tener esas tierras, iban a tener la oportunidad de surgir aún más. ¿Listo? Ahora, algunas enfermedades van a comenzar a atacarlos, ¿sí? Y eso va a diezmar la población, o sea, se va a disminuir aún más la población. Y también va a tener problemas para seguir con el feudalismo, también por las mismas enfermedades. Al tener más poca población, es más difícil seguir con lo que se venía haciendo. Va a hacer un paréntesis acá. El video, hijos, yo lo envío al grupo que ustedes tienen, ¿sí? Donde les llegan todos los links, donde son las clases, ¿sí? Yo no lo estoy subiendo a la plataforma. ¿Listo? En la plataforma ahorita hablamos 5 minuticos antes de que se acabe la clase y les explico la tarea que les dejé. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, hijos? Es el momento de preguntar. Si el feudal daba un poquito de dinero y podía ir donde el feudal a reclamarle, no entiendo la pregunta, Quiroz. ¿Qué enfermedades? En este tiempo les dio mucho lo que era varicela y sarampión, ¿sí? Y pues como ellos eran un poco desasiados en este tiempo, les iba a dar más duro, las infecciones les daban más fuertes. Listo. Entonces, me van a poner muchísima atención a la siguiente diapositiva.
Esto prácticamente, hijos, es el resumen de todo el feudalismo y todo lo que vimos. ¿Vale? Les voy a dar 2 minuticos para que lean bien este mapa. ¿Sí? Lo van a leer muy bien. Y si no entienden alguna cosa o algo no les quedó claro, entonces me preguntan. ¿Listo? Van a mirar muy bien. Este mapa, les doy 2 minuticos, lo van a leer muy bien y me dejan de escribir en el chat. Gracias. Solo preguntas. Porque los que, los muebles que habían y no habían de ningún motivo, ni de perro, ni nada. Y son chiquitos. Pues no sé qué me pasaron en el... Listo, hijos. ¿Tienen alguna pregunta? Me levantan la mano. Listo. Juan José, prende tu micrófono, hijo. Juan José, prende tu micrófono. Ya, profe, ya. Listo, pa. Dime. Profe, una pregunta. Yo no he podido entender lo de los vasallos. ¿Cómo así que brindaban apoyo militar? O sea, no sé, ¿tenían como algún ejército los vasallos y le ayudaban al rey como a protegerlo? No, hijo. Los vasallos eran todos los que iban a hacer el trato. ¿Sí? Se convertían ahí en vasallos. Acuérdense que los vasallos eran ellos los que iban a enfrentarse. Entonces, si había una especie de guerra, se reunían todos ellos y tenían que ir a defender al rey. Pero, o sea, lo que no entiendo es qué es eso de apoyo militar. Por eso, pa. Entonces, te voy a poner un ejemplo. O les voy a poner un ejemplo para que me entiendan aún más. Piensen que todos ustedes donde están viviendo son casas mías. ¿Listo? Pero ustedes no me pagan arriendo. Yo les digo a ustedes, en caso que exista guerra, ¿sí? Los que hicieron el trato conmigo van a la guerra conmigo y van a ser los vasallos, ¿cierto? Ese es el apoyo militar que me van a dar a mí. ¿Listo, José? Ah, listo, ya está más claro, ya entendí. Vale, pa. Ya, profe. Samuel, entonces, no te queda muy claro la diferencia entre homenaje e investidura. ¿Quién me ayuda explicándole qué es un homenaje, qué es el homenaje y qué es la investidura? Acuérdense que son las dos ceremonias. ¿Ninguno? Juan José, prende el micrófono otra vez, hijo. Juanjo. Juan José. Listo, profe, listo. Pues Monroy dice que el homenaje, em, pues yo digo que el homenaje era cuando el vasallo se arrodillaba ante el señor y le juraba fidelidad y se comprometía a ayudarlo militarmente. Muy bien. Y la investidura es cuando se sellaba el pacto, Sí, el señor besaba al vasallo, pero en un anillo, dijiste, sí. le entregaba una espada, un guante y un puñado de tierra. Muy bien, papá. Esa es la diferencia. ¿Vale?
Esa es la Listo, diferencia. gracias, Ayala. Bueno, Monroy. Vale, muy bien. ¿Qué otra duda tienen? Gracias, José. ¿No tienen más dudas? Si les da pena prender el micrófono, hijos, pueden escribir frescos. Háganle rápidos porque ya solo nos quedan 10 minuticos, hijos. Pregunten sin miedo. Listo, voy a tomar que ya tienen claro todo el mapita y todos los temas que dicen acá. ¿Listo? Entonces vamos a seguir, hijos. Cuando comienza a decaer el feudalismo, se van a generar otras cosas en toda Europa, ¿sí? Aparte de la guerra que ya hablamos, la iglesia va a tener quiere tener más poder. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué va a pasar? Vamos a comenzar a hablar sobre las cruzadas. Y las cruzadas se van a comenzar a dar gracias a la iglesia, porque la iglesia quiere mantener su poder. Y va a tener el apoyo de ¿quiénes? De los burgueses. Y la iglesia también tenía riqueza, no simplemente en territorio, sino en la economía como tal. Y aparte de eso, lo seguía muchísima gente. Entonces, para defender la religión, se van a comenzar a armar lo que se llaman las cruzadas. ¿Por qué las van a llamar cruzadas? Entonces vamos primero a mirar por qué las van a comenzar a llamar cruzadas. Se llamaban cruzadas era porque los caballeros iban a tener una cruz en su pecho y una cruz en su escudo. Los caballos que ellos tenían también les colocaban una cruz cuando los iban a montar. ¿Listo? Entonces, la iglesia se vio afectada, pero va a comenzar a aprovechar, ¿sí? Esta palabrita que hay, que está acá, teocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión pasa a ser el centro prácticamente del universo. Ese era el poder que tenía la iglesia. Ahora, vamos a comenzar a ver cómo la iglesia va teniendo poder poco a poco. Acá voy a aclarar algo. Voy a comenzar a hablar de la religión católica. ¿Listo? No voy a hablar de la historia, más no de la creencia que cada uno de ustedes tiene o se las han sido infundido a su familia, ¿sí? Vuelvo y les repito, voy a hablar de la historia de la iglesia, más no de la creencia que tiene cada uno de ustedes sobre esto. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Entonces, ahora bien, ¿qué va a suceder? Nos toca comenzar a analizar de por qué la iglesia va a tener poder. ¿Por qué creen que la iglesia tiene tanto poder? La iglesia católica. ¿Quién levanta la manito? Ya que no solo sea Juan José, otro. Carrasco, prende el micrófono, hijo. Hola, profe. Hola, pa. Bueno, pues yo pienso que la iglesia tendría mucho poder, pues ya que sus creyentes, pues, estarían defendiendo su religión. Sí, muy bien. ¿Y por qué más? Pues no sé. Bueno, bien, Juan David. ¿Quién le ayuda a Juan David? Otro. Muy bien, Juan David. Otro que quiera ayudarle a Juan David. ¿Por qué creen más que la iglesia va a tener poder? Ustedes definitivamente no les gusta hablar, ¿no? Uy, Winston. Pues, profe, yo creo que sería porque van a tener como más expansión en territorios. Bien, hijo. Gracias, Winston. Giancarlo, prende tu micrófono. Yo creo que era porque, como dice ahí, la religión es el centro del universo. Entonces, como esta religión era la que más predominaba, entonces por eso era que tenía más poder. Muy bien, Giancarlo. Entonces, como eran una de las religiones más grandes, iban a tener más
personas, ¿cierto? Y por lo tanto también iban a tener más riqueza. Entonces las cruzadas van a formarse prácticamente gracias a la iglesia. Aquí vamos a hablar de diferentes cosas, ¿sí? Que la iglesia prácticamente hizo esto de las cruzadas era porque estaba buscando el Santo Cáliz. Otros dicen era porque querían acabar totalmente con las otras creencias que la población tenía. Cuando se forman las cruzadas, son grandes ejércitos y van a introducirse a diferentes países y donde iban llegando y encontrando riquezas como tesoros, oro, todo eso también iba a parar a la misma iglesia. ¿Listo? Bueno, hijos, acá cierro el tema del feudalismo y abrimos el otro tema, que ¿qué es? La religión y la cultura medieval. ¿Listo? Y más adelante vamos a comenzar a hablar como tal de las cruzadas. Espero el tema del feudalismo ya haya quedado totalmente claro. Si tienen dudas, háganlas de una vez, pregunten, hijos, para que no quede ninguna duda. Sobre la tarea, entonces vamos a hablar de la tarea. ¿Listo? Entonces, la tarea la dejé en la plataforma del colegio. ¿Listo? En la plataforma del colegio. ¿Qué van a encontrar allá? Que tienen que hacer una línea del tiempo sobre el feudalismo. ¿Sí? Sí, en la de Moodle. Entonces, van y hacen su línea del tiempo en el cuaderno, le toman una foto y la suben allá a Moodle. ¿Listo? Aparte de eso, les dejé un crucigrama. Ahí ustedes le dan donde dice la tarea y ahí le van a desplegar, es una imagen de un crucigrama. Van a llenar el crucigrama, hijos, ¿sí? Pero ¿qué van a hacer? El crucigrama lo van a hacer en su cuaderno. También lo van a hacer en su cuaderno. Le toman una foto y eso es lo que van a enviar de tarea. Winston, ¿qué pregunta tienes, hijo? ¿Dónde en Moodle van a estar las diapositivas? Dime. Que sin Moodle van a estar las diapositivas. No, hijos, vuelvo y les digo. Estas diapositivas se las envío al grupo donde enviamos los links. ¿Listo? Lo mismo el video. Oriana, ¿tienes una pregunta? Prende el micrófono. Sí, mister, una pregunta, ¿en qué año hicieron lo de las cruzadas? Bueno, ahí pasa algo. Se termina el feudalismo, que cuando se acabó el feudalismo, ¿cuándo termina el feudalismo en sí? ¿En qué siglo? Ay, perdón, que esto se me salió. Listo, ya, perdón. Juan David, pregunta, hijo. Profe, ¿para cuándo es la tarea? Les dejé 8 días para que la hicieran, hijos. ¿Listo? Oriana, ¿alguna otra pregunta, hijos? Cuando se termina el feudalismo, prácticamente comenzamos a hablar de una cultura medieval. Listo, hijos. Eso sería todo por hoy. Espero les haya quedado claro lo del tema, que hayan despejado todas sus dudas. Tengan en cuenta, hijos, tengan en cuenta cuando van a hacer su línea del tiempo, este cuadrito que les puse acá. Ahí prácticamente les ayudé con la tarea. ¿Qué es lo que tienen que ustedes? Organizarlo, colocarle dibujitos y ya. No sería nada más. ¿Listo? Que estén muy bien, chicos. Se cuidan mucho. Juiciosos. Chao, profe, te cuidas. Chao, profe. Chao, hijos. Nos extraña mucho, cabezones. Chao, profe. Pregunta. Y gracias a Yala por resolverme las Gracias, dudas. Chao, mister. Chao, hijos. Profe, Señor. profe, una pregunta. Rápido que se acabe el tiempo, hijo. ¿Ya nació tu hijo? No, hijo, faltan 2 mesecitos. Dios mediante se queda ahí en la pancita todavía esos 2 meses. Gracias por preguntar. Ah, profe, Chao, profe, me saludos. voy porque tengo que hacer tareas. Bueno, yo les aviso cuando profe. nazca el bebé, hijos. Saludos. Nos manda foto. Vale, hijos. Mister, ¿cómo manda las diapositivas? Es que no puedo entrar al inicio. Listo. Yo las envío. Ya las envío, hijos, al grupo. Profe. Chao, hijos. Saludos, profe, chao. Chao. Chao, mister. Chao, profe. Chao, chicos. Chao.